engendro de este mapa motor que ha hecho Thomas Schlaffer con su primera clase de karate, que le han puesto el cinturón negro de salida. No, eso es una aberración. Vamos con la sección de F1 de manual, que hoy vamos a hablar de engendros de la historia de la Fórmula 1, grandes ideas... Ideas locas. Han habido locas. muchísimas. Hemos elegido solamente unas pocas para demostrar, pero realmente en 70 años ha dado para muchas ideas locas. Algunas de esas que ya en su momento fueron locas, pero que ahora las vemos y decimos, madre mía... Creo que vamos a coincidir en alguna. ¿A quién se le ocurrió aquello? Algunas muy visuales, no hemos hablado de las que no se ven, porque había alguna idea muy loca que no se vio, pero sobre todo las aerodinámicas, esas ideas aerodinámicas que eran muy diferentes. Vamos a ver 4 ejemplos de coches que marcaron quizás una tendencia, sobre todo, más que por los resultados, que aunque algunos que fueron exitosos, pero sobre todo el Lotus 49. El Lotus 49, en aquella época los coches corrían durante varios años, el mismo chasis. Es un coche que ganó 2 mundiales de pilotos, de constructores, 2 mundiales del mismo coche. Corrió durante varios años, pero en la versión 49B tuvo una idea que fue poner 2 alerones descomunales, que parecen 2 estanterías, ancladas en las suspensiones, en las ruedas, perdón, no en el coche. Alguno puede pensar, bueno, y eso que... La idea de anclarlas en las ruedas es que el coche no se hundía, como pasa ahora, que con la velocidad vemos que a final de recta tocan en el suelo, pero luego en el pit lane los vemos muy altos. Eso era lo que intentaban ellos y obviamente lo prohibieron, pero... Me gustaría ver la normativa aerodinámica de aquellos años. Tenía que ser también nula, muy abierta. Era abiertísima, no había casi, y cada uno podía poner lo que le diera la gana. El siguiente coche que tenemos, también con unas ideas bastante peculiar, es este Brabham, el BT46. Este coche, Gordon Murray era el diseñador, el jefe de equipo era Bernie Ecclestone, y tenían un problema, tenía un motor Alfa Romeo muy ancho, y Lotus acababa de hacer el efecto suelo. Ellos no podían hacer el efecto suelo porque el motor no se lo permitía, era muy ancho, y no podían hacer túneles a los lados. Dijeron... empezaron a poner ventiladores para refrigerar. Vendieron que era para refrigerar. Pero al final los ventiladores tienen un tamaño que eran gigantescos. Algunos era un aspirador enorme. Y entonces el coche, en esta versión, solo corrió en una carrera, la carrera de Suecia, en el año 78, la corrió y la ganó. La ganó. No hizo la pole, pero la ganó. Pero no fue prohibido, literalmente. Lo que pasa es que Bernie Ecclestone, como jefe de equipo, también estaba ya como presidente de la Asociación de Constructores, lo que luego acabó siendo la FOM, que conocemos hoy. Pero se estaba haciendo y los demás equipos dijeron, bueno, si quieres que te apoyemos para ser presidente, sobre todo Lotus en aquel momento, vamos, que no, quita el ventilador que no es tal, y lo prohibieron. Ahora vamos a un coche ya del año 2001, el Arrus A22, que no es que fuera exitoso, era un buen coche, no era malo, pero no es que fuera exitoso, sobre todo lo que tenía es ese ala delantera, que yo creo que fue la puerta para empezar a meter alerones en todos los... Y así llegó hasta el 2008 el reglamento donde pusimos alerones en sitios donde nunca pensábamos que se podían poner. Pero ese alerón tenía que molestar a la vista del piloto un montón, bueno, el halo ahora, yo creo que el piloto mira más lejos, pero obviamente fue prohibido rápidamente. Ese coche lo condujo Verstappen. Era el coche de ese cuando lo conducía Verstappen, pero el padre. Y además luego tenía el segundo piloto, era Bernoldi, que trajo un patrocinio que era el de Red Bull, era un piloto de pago. La primera vez que Red Bull entraba en Fórmula 1. Otro coche que luego tenía un concepto aerodinámico también, lo que pasa es que este cuesta más de ver, fue el Brown. Dominó, obviamente, el campeonato, un coche que era tecnológicamente era normal en todo, excepto en una cosa que sí que funcionaba muy bien, que era el doble difusor. Ese doble difusor en la parte trasera que había descubierto una manera de hacer legal una pequeña ranura donde de repente había un doble piso. Bueno, era legal. Había discusiones sobre si ese coche era legal o no. Y nunca lo descalificaron. No lo descalificaron, pero también porque querían que no se retiraran, porque hay que recordar que era el equipo Honda, se convirtió en Brown vendido durante por €1 y entonces dijeron, es que esto nos vamos, y entonces le dejaron que siguiera, pero exacto. Todo el mundo lo miraba con recelo y decían, sí, este coche más falso que un billete de €7. Sí, obviamente lo decían los que estaban detrás, al cabo de 3 o 4 carreras ya tenían su doble difusor puesto en el coche, porque todos acabaron el año con doble difusor. Todos los coches de la parrilla tuvieron doble difusor a final de año, pero el que lo hizo primero y el doble difusor más grande de todos
era el de Brown, quiero decir. Era todo ruido que metían los equipos, pero ninguno hizo protesta y ninguno al final acabó ganando nada. El coche ganó con un concepto muy extraño. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado la sección de hoy. Sí, habrá que buscar cosas parecidas. A lo mejor habría que buscar trampas locas también Uy, para el futuro. ahí hay chicha, ¿eh?